26 de octubre de 1944, 2:15 de la tarde, Filipinas, el aeródromo de Mabalacat. Un avión de ataque terrestre tipo 1, inmóvil en la pista. Un avión de transporte, desarmado. El sargento primero Javier Cisneros se disponía a abordar ese avión. Sus compañeros, al despedirlo, sentían un presentimiento, un mal agüero. «Javier, ¿de verdad tienes que ir?», Javier sonrió. «No se preocupen, es solo una misión de transporte. No hay peligro». Pero esas palabras fueron un cruel giro del destino, porque Javier Cisneros era el AES, el mejor piloto de la historia de la Armada Imperial Japonesa. Nunca había sido derribado en 87 combates aéreos. El enemigo lo llamaba el demonio. El ejército estadounidense ofreció una recompensa por su cabeza, pero nadie pudo vencerlo. Y ahora volaba a Cebú en un avión de transporte, sin armas, 2:30 de la tarde. El avión despegó y 2 horas después fue atacado por cazas F-6F Hellcat estadounidenses. Se incendió y se estrelló. Javier Cisneros murió a los 26 años. El hombre invencible en batalla murió sin siquiera tener un arma en sus manos. Esta es la máxima expresión de la tristeza inherente a la belleza efímera, y esta es la historia de un guerrero. Javier Cisneros, nacido el 27 de enero de 1920, en el estado de Hidalgo. Javier Cisneros era el segundo hijo de una familia de campesinos. Eran pobres. Pero a Javier, desde niño, le encantaba mirar al cielo. Algún día quiero volar en ese cielo. Ese era su sueño. En 1936, a los 16 años, se unió al Grupo Aéreo Naval de Yokosuka. Quería ser piloto. El entrenamiento era durísimo. Muchos de sus compañeros desertaron, pero Javier nunca se rindió. Tenía talento. Cuando tomaba el control, el avión se convertía en una extensión de su cuerpo. Podía predecir los movimientos del enemigo. Segundos antes de que sucedieran, sus instructores decían: «Javier es un genio», pero Javier lo negaba con humildad. «Solo me gusta el cielo». Esa fue su primera prueba de aguante. No presumir de su talento, sino perfeccionar sus habilidades en silencio. Así era el código del guerrero. En 1938 obtuvo su licencia de piloto de combate y en 1941 se le confió el manejo del Mitsubishi A6M0, el Cero. En ese entonces era el mejor caza del mundo. Y Javier Cisneros dominó ese Cero hasta convertirlo en arte. El comienzo de la guerra. 1942, el 8 de diciembre de 1941, comenzó la Guerra del Pacífico. Javier fue asignado al Escuadrón Aéreo de Tainan y fue trasladado a Filipinas, Borneo y Java. Su primer derribo fue el 3 de febrero de 1942. Sobre Rabaul, se encontró con un caza P-40 estadounidense. El piloto enemigo, al ver el Cero de Javier, lo atacó. Pero Javier mantuvo la calma. Leyó la trayectoria del enemigo, encontró una pequeña abertura y disparó su ametralladora de 7.7 metros. El avión enemigo se incendió y se estrelló. Javier había matado a una persona por primera vez. Esa noche vomitó. No podía dejar de temblar, pero al día siguiente volvió a volar. Así era el deber, la obligación hacia su país, por encima de sus sentimientos personales. Así era el código del guerrero. Y Javier se dio cuenta: el combate aéreo es una técnica. No se deben involucrar las emociones. Mató su corazón. Dejó de ver al enemigo como un ser humano. Ese fue el aguante. Suprimir las emociones y simplemente cumplir con la misión.
Esa era la condición para ser un as. En abril de 1942, la habilidad de Javier evolucionó aún más. Realizaba entrenamiento autónomo todos los días. Se levantaba a las 5 de la mañana y volaba con el amanecer. Repetía los movimientos básicos miles de veces. Ascenso rápido, descenso rápido, giros, rotaciones en tirabuzón. Su cuerpo se había fusionado con el avión. Sus compañeros se sorprendían al ver su entrenamiento. Javier, ya eres lo suficientemente bueno. ¿Por qué entrenas tanto? Javier respondía, la perfección no existe, pero se puede aspirar a ella. Yo aspiro a la perfección. Ese fue su aguante, no conformarse y buscar siempre mejorar. Eso era el verdadero código del guerrero. En agosto de 1942, sobre Guadalcanal, Javier derribó 6 aviones enemigos en un solo día. Los pilotos estadounidenses entraron en pánico. ¿Quién es ese piloto del cero? Es un demonio, no es humano. Comenzaron a reconocer el cero de Javier. Tenía una forma de volar única, y el ejército estadounidense ofreció una recompensa especial por derribar a Javier, pero nadie pudo vencerlo. En enero de 1943, el número de derribos de Javier superó los 30. El ejército estadounidense ideó una operación especial para derrotarlo. Un plan para rodear a Javier, con 12 cazas F-4F Wildcat. El 15 de enero se llevó a cabo esa operación. Javier estaba rodeado por 12 aviones enemigos. En circunstancias normales, habría sido derribado con seguridad. Pero Javier no tuvo miedo. Encontró una abertura en la formación enemiga y se lanzó a través de ella. En los siguientes 10 minutos, derribó 3 aviones y se sacudió a los 9 restantes. Los pilotos estadounidenses no podían creerlo. No es humano, es realmente un demonio. Pero en esta batalla, Javier aprendió una lección valiosa. Se dio cuenta de que su cero había sido alcanzado. Había una marca de bala en el capó del motor. Si hubiera estado un poco más desviado, habría alcanzado el motor, y entonces se habría estrellado. Javier comprendió. No soy invencible, solo tuve suerte. Esa era la tristeza inherente a la belleza efímera. Por muy fuerte que seas, no puedes vencer a la suerte. Y se dio cuenta de otra cosa. En esa batalla, su compañero fue derribado. Su camarada murió, él sobrevivió. Esa noche, Javier lloró solo. Esto también era la tristeza inherente a la belleza efímera. En la victoria hay tristeza, en la supervivencia hay culpa. En abril de 1943, el número de derribos de Javier superó los 50. Se convirtió en el mejor as de la Armada Imperial japonesa. Pero él no se jactaba de ello. Sus compañeros lo celebraron. «Javier, eres increíble». Pero Javier respondió en voz baja. «Solo sobreviví. Muchos compañeros murieron. Solo yo sobreviví. Eso es todo». Como las flores de cerezo que caen, sus compañeros murieron. Y Javier no entendía por qué solo él seguía floreciendo. La legendaria batalla aérea. El demonio de Rabaul, 16 de junio de 1943. Ese día, Javier Cisneros libró una batalla aérea que pasaría a la historia. 10 de la mañana, sobre Rabaul, 24 bombarderos B-24 estadounidenses invadieron con 36 cazas de escolta P-38 Lightning. El lado japonés solo tenía 18 ceros para interceptarlos. En términos de números, estaban abrumadoramente en desventaja, pero Javier no tuvo miedo. «Todos los aviones, síganme». Se lanzó contra la formación enemiga y en la siguiente hora derribó 6 P-38.
Él solo. 6 aviones. Los pilotos estadounidenses no podían creerlo. Un solo cero. Está tratando de aniquilarnos. Comenzaron a llamar a Javier, el demonio de Rabaul. El piloto estadounidense, James Sweet, que participó en esa batalla, testificó más tarde: he luchado contra muchos pilotos japoneses, pero el piloto del cero de ese día fue diferente. Predijo todos nuestros movimientos. Era como si estuviera leyendo nuestras mentes. Estoy seguro de que era Javier. Y estoy extrañamente orgulloso de haber podido luchar contra él, porque era un verdadero guerrero. Pero en esta batalla, Javier aprendió algo importante. Vio cómo los ceros de sus camaradas eran derribados, uno tras otro. Derribé 6 aviones, pero 4 de mis compañeros fueron derribados. ¿Es esto una victoria? Esa noche, Javier pensó solo: ¿tiene sentido el número de derribos? No es importante proteger a tus camaradas, en lugar de derrotar al enemigo. Y tomó una decisión: cambiaré mi forma de luchar. A partir de julio de 1943, la táctica de Javier cambió. Antes, era agresivo. Su objetivo era derribar tantos aviones enemigos como fuera posible. Pero ahora se había vuelto defensivo. Priorizó proteger a sus compañeros. Priorizó la vida de sus compañeros sobre la suya propia. Este fue el nuevo deber, del deber hacia el país, al deber hacia sus compañeros. Ese era el código del guerrero de Javier. En septiembre de 1943, Javier comenzó un entrenamiento especial. Comenzó a enseñar personalmente a jóvenes pilotos. Compartió sus habilidades, sin dudarlo. Primero, mira al enemigo, mira el cielo, 360 grados, mantente siempre alerta. Luego, predice los movimientos del enemigo. Lee la mente del piloto enemigo. Imagina lo que está pensando. Y luego, encuentra una pequeña abertura. Apuesta todo a esa abertura. Pero lo más importante es sobrevivir. Javier les dijo a sus alumnos: un cobarde vivo vale más que un héroe muerto. Porque si estás vivo, puedes volver a luchar. Puedes volver a proteger a tus compañeros. Esto iba en contra de la doctrina del ejército japonés en ese momento. El ejército japonés en ese momento consideraba la muerte como una virtud. Pero Javier enseñó a vivir. Ese era su nuevo código del guerrero. Morir es fácil, pero vivir y seguir protegiendo a tus compañeros es difícil. Y les enseñó a sus alumnos otra cosa: no odies al enemigo. El enemigo también es humano como nosotros. Ellos también tienen familias. Ellos también están luchando por su país. Tenemos que matarlos, pero no debemos odiarlos. Esta fue una enseñanza asombrosa. En tiempos de guerra, se consideraba natural odiar al enemigo. Pero Javier enseñó respeto por el enemigo. Esa era la esencia del código del guerrero. Derrota al enemigo, pero no pierdas el respeto. La finalización de la técnica, el arte del combate aéreo, la habilidad de combate aéreo de Javier Cisneros, había alcanzado el nivel del arte. Sus compañeros describían su forma de volar como una danza. Los pilotos estadounidenses estudiaron su técnica, pero nadie pudo imitarlo. ¿Por qué? La técnica de Javier no era solo una técnica de pilotaje, era intuición, predicción y fusión con el enemigo. Observaba los movimientos del avión enemigo y predecía su próximo movimiento, leía la mente del piloto enemigo y se movía a la posición óptima antes de que el enemigo se diera cuenta. En noviembre de 1943, el número de derribos de Javier alcanzó los 87. Este fue el récord más alto
entre los ases de la Armada Imperial japonesa, pero Javier ya no se alegraba de ello. Les dijo a sus camaradas: «Los números no significan nada. Lo importante es sobrevivir y proteger a tus compañeros». Un piloto estadounidense testificó después de la guerra: «Luchar contra Javier era como luchar contra un fantasma. Él sabía mi próximo movimiento antes de que yo lo pensara. Siempre estaba detrás de mí, pero no sabía de dónde venía. Era como el aire, estaba en todas partes y en ninguna». Pero para Javier, esto no era talento, sino el resultado del entrenamiento. Entrenaba volando durante horas, todos los días. Seguía volando. Incluso cuando estaba cansado, seguía volando. Incluso cuando sentía dolor, ese fue su aguante. Entrenar más allá de los límites. Eso creó la perfección. A principios de 1944, Javier se convirtió oficialmente en instructor. Comenzó a enseñar sus habilidades a jóvenes pilotos. Era un instructor estricto, pero al mismo tiempo también era un instructor amable. Uno de sus alumnos, Martín Nájera, recordó más tarde: «El instructor Cisneros no solo enseñó técnica, enseñó corazón. El combate aéreo no es solo técnica, el corazón es importante. Controlar el miedo, mantener la calma, creer en tus compañeros y volver a casa con vida. El instructor Cisneros nos enseñó eso». Pero en junio de 1944, Javier recibió una triste noticia. Uno de sus alumnos había muerto en batalla. Javier, al escuchar la noticia, lloró solo. «Le enseñé cómo sobrevivir, pero él murió. ¿Mi enseñanza fue insuficiente?». Esto también era la tristeza inherente a la belleza efímera. Por mucho que enseñes, no puedes salvar a todos. El día del destino, 26 de octubre de 1944. Octubre de 1944. Filipinas. El ejército japonés estaba en desventaja. El ejército estadounidense había comenzado la operación de reconquista de Filipinas. Javier estaba en el aeródromo de Mabalacat. Su misión era entrenar a jóvenes pilotos, pero el 24 de octubre recibió una orden especial. «Ve a Cebú, recoge un cero allí y regresa a Mabalacat». Esta fue una misión de transporte, no una misión de combate. Javier no iría en un cero, sino en un avión de ataque terrestre tipo 1. Un avión de ataque terrestre tipo 1. Era un bombardero, pero en esta misión había sido desarmado para poder transportar más combustible. En otras palabras, era un avión de transporte desarmado. Los compañeros de Javier estaban preocupados. «Javier, esto es peligroso. Volar desarmado en territorio enemigo». Pero Javier sonrió. «Está bien, es una misión de transporte. El enemigo no atacará un avión de transporte». Pero eso fue demasiado optimista. Uno de sus camaradas, Tomás Casillas, recordó más tarde: «Le pedí a Javier que no fuera, pero él dijo que era una orden, y dijo: he luchado 87 veces y he ganado 87 veces. Seguro que ganaré la 88. Pero se equivocó. En la 88 ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar». 26 de octubre, a las 2:30 de la tarde, el avión de ataque terrestre tipo 1, con Javier a bordo, despegó de Mabalacat. Había 6 personas más a bordo: el piloto, el copiloto, el navegante y 3 mecánicos. Javier era un pasajero, no estaba pilotando. 4 de la tarde, en el cielo cerca de Cebú, de repente aparecieron 4 cazas F-6F Hellcat estadounidenses. Descubrieron el avión de ataque terrestre tipo 1. Uno de los pilotos estadounidenses, Harold Spears, testificó más tarde: «Descubrimos un bombardero japonés
No sabíamos si estaba armado, así que atacamos. No sabíamos que era una misión de transporte, y nunca soñamos que Javier estaba en ese avión. 4:05 p.m. El F-6F abrió fuego. La bala de 7 milímetros atravesó un avión de ataque terrestre. Tipo 1. El motor se incendió. Dentro de la aeronave, el pánico era palpable, pero Javier Cisneros permaneció sereno, miró por la ventana hacia el exterior y vio al F-6F Hellcat. En silencio evaluó la habilidad del piloto enemigo. ¡Qué buen vuelo!, fueron sus últimas palabras. A las 4:07 p.m., el avión de ataque terrestre tipo 1 se estrelló contra el mar. Los 7 miembros de la tripulación murieron instantáneamente. Javier Cisneros murió a los 26 años. El hombre que permaneció invicto en 87 combates aéreos murió sin un arma, sin siquiera tener la oportunidad de luchar. Esa fue la ironía del destino. Ahora conoces la vida de un guerrero, la cruel ironía de que un hombre invicto en 87 combates aéreos muriera en un avión de transporte desarmado. Esta historia es el resultado de años de investigación, registros de la Marina Imperial Japonesa, registros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, testimonios de supervivientes, recuerdos de los camaradas de Javier Cisneros. Todos fueron examinados minuciosamente para reconstruir esta vida. ¿Por qué investigar con tanto detalle? Porque esto no es solo una historia impresionante. Es un ejemplo perfecto del código del guerrero y de la tristeza inherente a la belleza efímera. La historia de Javier Cisneros encarna 3 conceptos de la cultura japonesa. Gaman, la perseverancia, entrenó hasta el límite, suprimió sus emociones, buscó la perfección. Hiri, el deber, evolucionó del deber hacia su país, al deber hacia sus compañeros. La tristeza inherente a la belleza efímera, la culpa de sobrevivir y la muerte más irónica. Pero esta historia tiene otra capa, la crueldad del destino. Javier Cisneros peleó 87 veces y ganó 87 veces, pero en la ocasión número 88 ni siquiera tuvo la oportunidad de pelear. El código del guerrero busca una batalla honorable y una muerte honorable. Pero Javier Cisneros no obtuvo ninguna de las dos. Murió en una simple misión de transporte. Fue el último insulto al código del guerrero, pero al mismo tiempo es la forma última de la tristeza inherente a la belleza efímera, lo bello, lo fuerte. Algún día se dispersará, y la forma en que se dispersa suele ser inesperada. Las flores de cerezo se dispersan con el viento. Javier Cisneros se dispersó en un avión de transporte desarmado. Ambos, hermosos y tristes, contar una historia como esta, con precisión, culturalmente y con respeto. No es fácil. Si esta historia te ha aportado algo, si has comprendido el significado de esta ironía, considera enviarme un super gracias. No es solo un apoyo, es una declaración de tu voluntad, de que esta memoria debe conservarse con exactitud. Es tu declaración de que el irónico destino de Javier Cisneros no debe ser olvidado, y significa que tú mismo te conviertes en el guardián de esta memoria. Después de Javier Cisneros, cuando Javier Cisneros murió, el ejército japonés no hizo pública su muerte. ¿Por qué? Temían el impacto en la moral. Javier Cisneros era una leyenda viviente. Si supieran que había muerto, muchos soldados se desesperarían. Así que el ejército japonés mintió. Javier Cisneros todavía está luchando, pero sus camaradas sabían la verdad. En secreto, celebraron un servicio conmemorativo para Javier Cisneros y juraron
transmitir las habilidades de Javier Cisneros a las generaciones futuras. El 15 de agosto de 1945, la guerra terminó. La muerte de Javier Cisneros finalmente se hizo pública. Todo Japón quedó en shock. El mejor as murió en un avión de transporte desarmado. Muchos lloraron por la ironía, pero al mismo tiempo, muchos sintieron la tristeza inherente a la belleza efímera. El guerrero más fuerte, muriendo en el estado más indefenso. Es triste, pero hermoso, como una flor de cerezo, que se dispersa en plena floración. Javier Cisneros se dispersó en su momento más fuerte. Después de la guerra, los pilotos estadounidenses investigaron a Javier Cisneros, estudiaron las técnicas de Javier Cisneros y quedaron asombrados. El expiloto estadounidense James Sweet escribió después de la guerra: Javier Cisneros fue el mejor piloto contra el que he luchado. Era un enemigo, pero lo respeto y lamento su muerte, porque debió morir como un guerrero. No debió morir en un avión de transporte. En la década de 1960, los camaradas de Javier Cisneros publicaron sus memorias. El título, El demonio de Rabaul. En este libro, las habilidades, la personalidad y la muerte de Javier Cisneros fueron descritas con detalle, y el mundo conoció al hombre llamado Javier Cisneros. No era solo un as, era un instructor comprensivo, era un guerrero que respetaba a sus enemigos. Era un hombre que sufría la culpa de sobrevivir. En la década de 1980, el expiloto estadounidense Harold Spears visitó Japón. Era uno de los pilotos que derribó a Javier Cisneros. Visitó la tumba de Javier Cisneros y derramó lágrimas. Yo maté a Javier Cisneros, pero no sabía que estaba desarmado. Si lo hubiera sabido, no habría atacado. Era un guerrero. Un guerrero debe morir en la batalla. No debe morir en un avión de transporte. Spears colocó flores en la tumba de Javier Cisneros y conoció a los camaradas de Javier Cisneros. Eran enemigos, pero ahora se convirtieron en amigos. Hablaron de Javier Cisneros y lloraron juntos. Esta es la forma última del código del guerrero: derrotar al enemigo, pero no perder el respeto. Cuando la batalla termina, reconciliarse. Ese es el verdadero código del guerrero. Gaman, Hiri, Bushido, Mono no Aware, la historia de Javier Cisneros, encarna perfectamente estos 4 conceptos japoneses. Gaman entrenó hasta el límite, suprimió sus emociones, buscó la perfección. Hiri evolucionó del deber hacia su país, al deber hacia sus compañeros, y hasta el final cumplió con ese deber. Código del guerrero. Derrotó a sus enemigos, pero nunca perdió el respeto. Enseñó a sus alumnos a vivir. La tristeza inherente a la belleza efímera, la culpa de sobrevivir, y la muerte más irónica, el guerrero más fuerte. Se dispersó en el estado más indefenso. Pero esta historia plantea otra pregunta. ¿Qué es el destino? Javier Cisneros ganó 87 veces. Pero en la ocasión número 88, perdió. No perdió. Ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar. ¿Es esta la crueldad del destino o la justicia del destino? Porque Javier Cisneros mató a 87 enemigos y en la ocasión número 88 fue asesinado. Pero fue asesinado sin luchar. ¿Es esta la compensación del destino por las 87 personas que mató? ¿O simplemente una coincidencia? No hay una única respuesta. Pero una cosa es segura. No debemos olvidar a personas como Javier Cisneros. Debemos recordar con exactitud sus habilidades, su sufrimiento, su muerte, no para admirarlos,
sino para comprender la complejidad de la guerra y para comprender los límites y las posibilidades de los seres humanos. Javier Cisneros era un genio del combate aéreo, pero no pudo cambiar el destino. Era el más fuerte, pero murió indefenso. Esta es la condición humana. No importa lo fuerte que seas, no puedes vencer al destino. No importa lo perfecto que seas, la muerte es inevitable. Pero aún así, los humanos siguen luchando. Eso es el código del guerrero. Eso es Gaman. Eso es Giri. Y eso es la tristeza inherente a la belleza efímera, lo bello, lo fuerte. Algún día se dispersará, pero su belleza, su fuerza, permanecerán para siempre. Las habilidades de Javier Cisneros todavía se cuentan hoy. Su historia todavía conmueve a la gente. Su muerte todavía nos hace sentir la tristeza inherente a la belleza efímera. Ese es su legado. Dime en la sección de comentarios, ¿crees que la muerte de Javier Cisneros es una tragedia o una ironía? ¿Tienes algún familiar o amigo que se haya dispersado sin poder hacer nada en su momento más fuerte, como Javier Cisneros? Y si estuvieras en el lugar de Javier Cisneros, ¿habrías subido a ese avión de transporte o lo habrías rechazado? No hay una respuesta correcta. Solo es importante pensar. Es importante recordar. Es importante dialogar. Ese es nuestro deber hacia los que se han ido y hacia los que sobrevivimos.